Bienvenidos a Revolución Ética Mundial con nuestro conversatorio Que hablen los buenos. Este es un espacio creado para promover la transformación global basada en principios y valores éticos, inspirando a las personas a liderar con integridad, empatía y respeto para que juntos construyamos un mundo más solidario, sostenible y justo. Nuestro invitado de hoy es una persona muy querida en Santa Cruz, un notable diría yo. Él es médico cirujano, es historiador, es líder cívico, ha sido ministro de Salud y actualmente es vicerrector de la Universidad Unifrance. Doctor Carlos Dasduch, es un honor tenerlo esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo. Realmente es esto lo que queremos hacer con este movimiento comunicacional, mostrar historias como la suya que realmente son admirables. Doctor, no sé, ¿hay algo que tal vez nosotros no sepamos del doctor Carlos Dasduch y que usted nos quisiera decir? Bien, ante todo, muchísimas gracias por esta invitación. Aplaudir este propósito que le anima a usted a mostrar ante la comunidad cruceña, particularmente, que hay también otras personas que trabajan por Santa Cruz, por el país, y no es solamente todo malo, ¿verdad? Yo nací en Santa Cruz de la Sierra en el año 1945, ya tengo 79 años de edad, soy padre de 3 hijos, casado, tengo más de 50 años ya de vida matrimonial. Felicidades. Soy actualmente vicerrector, tengo 3 hijos, soy médico neurocirujano y yo he tenido la suerte, como muchos más, de haber vivido esa transición del Santa Cruz de antes al Santa Cruz moderno. Yo he tenido la oportunidad de ver las calles todavía llenas de barro, de arena. He sido partícipe, testigo de los problemas que vivió Santa Cruz en la época de los 50, cuando Santa Cruz luchaba por el 11%, un derecho para que se cumpla una ley de la República, de tal forma que he acompañado todo este proceso de modernización. Y claro, cuando uno ve el antes y ahora el después, supongo que uno goza más que aquellos que ya nacieron acá cuando había luz, agua, asfalto, etcétera, etcétera, ¿no? Yo tuve que irme al exterior a estudiar medicina, porque en aquella época, hablo de los años 60, cuando solamente teníamos una universidad, Gabriel René Moreno, y apenas con 4 o 5 carreras, y medicina no había. Entonces tuve que viajar al exterior juntamente con otros grupos de estudiantes de aquella época, y me fui a La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, y ahí me formé de médico. Aquí quisiera hacer un paréntesis porque me parece que es importante para explicar una de las razones por las cuales Santa Cruz se ha desarrollado. Entonces, así como yo tuve que salir al exterior a estudiar, hubieron miles de estudiantes cruceños que al formarse, al ser bachilleres, tuvieron también que buscar nuevas profesiones, nuevas carreras que no habían en Santa Cruz. Claro. Entonces, en aquel tiempo, hablo de los años 60 y 70, posiblemente miles, y lo digo bien así, miles de estudiantes cruceños, estábamos desparramados en diferentes universidades, ya sea del país o fuera del país. Claro. Y entonces llegó un momento en que esos miles, por lo menos una gran parte, vuelven a Santa Cruz. Entonces, cuando vuelven a Santa Cruz, vienen con nuevas profesiones, nueva forma de ver la vida, porque antes era prácticamente una aldea, no conocíamos casi nada, por supuesto no había internet, menos telefonía en aquel tiempo, y yo creo que ese fue un factor importante para traer conocimiento del exterior, para ponerlo al servicio del país. Y fue así entonces que se desarrolló Santa Cruz. Bueno, la verdad muy interesante, doctor. Yo también viví un poco todavía de la historia que usted dice y efectivamente había que ir a mirar tele a la casa del vecino,
porque no en todas las casas había televisión, ¿no? Y en blanco y negro. Sí, exactamente. Y el primer canal fue el canal 11, ¿no? El Así canal es. universitario. Y dígame, doctor, mire, de este tema de ser líder cívico, de ser político y ejercer la neurociencia, ¿cómo decidió, cómo eligió esta especialidad? Bien. Hay elementos que a veces lo influyen, ¿verdad? Entonces, durante el estudio de mi carrera de medicina, yo conocí a dos profesores que me impactaron. Justamente era uno neurólogo y el otro neurocirujano. Y el neurólogo tenía ascendencia cruceña. Su nombre era César Castedo. Era de la familia Castedo de Santa Cruz, que su padre tuvo que irse a la Argentina. Entonces eso me impactó y por supuesto el tema, la materia me interesó mucho. Entonces en función de eso me fui a hacer la especialidad en Brasil. Por aquella época ya me casé y luego conseguí una beca para irme a España, donde estuve 2 años y luego visitar otro centro de Europa. Luego vuelvo a Santa Cruz con el propósito de quedarme acá. Volví ya con un hijo que había nacido en España y entonces todavía la medicina era muy precaria para poder llevar adelante por lo menos mi especialidad. Así que retorno al Brasil, donde me había formado como especialista, y luego vengo aquí a Santa Cruz en la época en que el presidente de la República era García Meza, es decir, vivíamos en dictadura. Fue ahí entonces donde formé parte de un grupo de médicos que nos lanzamos al Colegio Médico de Bolivia y conseguimos ser elegidos en aquella época y ahí empezó mi vida institucional. Al cabo de 2 años fui invitado a ser vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz y un año después soy presidente del Comité Pro Santa Cruz, que me reeligen por segunda vez en el año 1987. Claro. Cuando termino ya mi vida, llamémosle cívica, es ahí cuando recibo la invitación de parte de Jaime Paz Zamora, que luego fue presidente de la República, para que yo sea el primer diputado por el MIR Nueva Mayoría. Efectivamente, así fue, tuve que irme a La Paz y al poco tiempo me invitan para que sea candidato a alcalde municipal en una contienda que tuve con Percy Fernández, en aquella época muy bonita, por cierto, y finalmente me nombran ministro de Salud. Terminado ese periodo, regreso a Santa Cruz y me integro al hospital del cual yo fui uno de los protagonistas para que pueda construirse, que fue el Hospital Japonés. Y ahí seguí mi vida profesional y esta última etapa, que la llamo así, es ya mi vida de vida académica en la Universidad Fran Tamayo, de donde soy vicerrector hace casi 10 años. Sí, felicidades, doctor. La verdad, su trayectoria es muy prolífica y en toda su trayectoria, ¿cuál ha sido el momento más desafiante que le ha tocado enfrentar? Son diferentes momentos y situaciones distintas, ¿verdad? Si hablamos de cuando yo era dirigente cívico, cuando yo fui presidente del Comité Pro Santa Cruz, me tocó vivir el asesinato de Noelques Mercado, sí, en manos de la mafia de narcotraficantes. Ya en aquella época Santa Cruz y su sociedad estaba de cierta forma, yo diría, mezclada ya con el narcotráfico, o dicho de otra forma, se había perdido un poco el sentido o el valor moral. Entonces ser amigo de un narcotraficante hasta pareciera ser que era un orgullo. Entonces en esa época me tocó lidiar bastante contra la mafia de narcotraficantes. Luego viene también el asesinato de Mundo Salazar, diputado nacional, que hizo una denuncia contra el narcotráfico. Así que ese momento fue difícil para mí. Otro momento difícil para mí fue en la lucha autonómica, cuando estábamos en la lucha autonómica y empezó la represalia de parte del gobierno del MAS.
Entonces muchas veces tuvimos que escondernos porque había el rumor de que íbamos a ser presos los dirigentes, digamos, que llevamos la autonomía. Fueron momentos de zozobra, de dificultades, que verdaderamente me impactó. Posiblemente esos son dos de los momentos que recuerdo en este momento, que la verdad que no fue fácil. Sí, complicado, la verdad, ¿no? Y dígame, actualmente como docente, ¿cuáles cree que son los desafíos para inculcar valores a los jóvenes? Cuando yo me pregunto, porque así sucede creo en la mayoría de los casos, después de haber vivido varios años de vida, uno mira hacia atrás y dice, ¿qué hice? ¿Qué no hice? ¿Por qué no lo hice? ¿Verdad? Es un poco la síntesis de la vida de uno. Yo siempre consideré de que el tema de la educación es un tema central. Y creo que por lo que atravesamos ahora el país y particularmente Santa Cruz es la falta de educación, la falta de cultura que tenemos acá. Entonces dije, bueno, si uno en mi vida pasada siempre traté de hacer cosas en beneficio de mi país y particularmente de mi región, yo creo que tengo que dedicarme a la educación a efecto de poder ayudar para formar ciudadanos participativos, activos, buenos profesionales, y es en ese sentido que me metí a la universidad por una invitación que recibí de la Universidad Frans Tamayo. Entonces, a partir de ahí he tratado, y es mi propósito de vida, el de poder trabajar en ese sentido. Porque hay un concepto que yo les digo siempre a los estudiantes de la Universidad Frans Tamayo. Para ser un buen profesional, no solamente hoy se necesita tener conocimientos, tener competencia, habilidades, sino ser un ciudadano en todo el sentido de la palabra. Exacto. Yo siempre digo de que no es que los buenos o que los malos sean más que los buenos. No, lo que pasa es que los malos están organizados. Exacto. Y los buenos no estamos organizados. Sí. Y si a esto súmele usted algo que yo siempre critico de medios de comunicación, algunos por lo menos, en que siempre están mostrando lo malo, ¿verdad? Entonces cuando uno ve esas noticias siempre malo, 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 como que le crea un complejo a uno de decir, caramba, ¿y qué hago en este país? ¿Por qué estoy en esta ciudad? Sin mostrar la otra cara de la moneda, que es mucho más importante que lo malo. Entonces, si los medios de comunicación nos ayudaran y dijeran, bueno, hagamos un equilibrio y ante lo malo también mostremos lo bueno, destaquemos lo bueno, yo creo que nos sentiríamos mucho más orgullosos de lo que somos. Esa es la razón por la cual hoy estoy en la academia. Completamente de acuerdo, doctor. Precisamente por eso nació la idea de este proyecto, como le decía, para visibilizar, ¿no?, a esas personas que trabajan en lo bueno, que somos mayoría, pero lastimosamente, como usted dice, no estamos organizados. Esperamos que a partir de este proyecto, a partir de poder contar con aliados como usted, podamos hacer mucho más visible y más grande todo lo que es que hablen los buenos y revolución ética mundial. Y dígame, doctor, también usted, la verdad, es muy multifacético, también ha escrito un libro, Las mujeres en la historia cruceña, y hay una parte donde usted dice, ¿por qué afirma que son la mitad invisible de Bolivia? Porque vivimos en una sociedad patriarcal. Cuando uno revisa la historia, no solamente la historia oficial boliviana, que yo la cuento, que muchas veces viene distorsionada o por lo menos opaca a las personalidades héroes que ha tenido Santa Cruz, siempre uno encuentra el destaque de hombres, ¿verdad? Sí. Entonces yo me pregunté, cuando decidí escribir este libro, tiene que haber otra parte, la otra mitad de la luna, para poder entender por qué Santa Cruz es lo que es. Y efectivamente la investigación, que me llevó algunos años, me llegó a demostrar de que, como decía Susana Seleme, no hay historia sin mujeres. Y es verdad, la historia cruceña no se puede escribir solamente con la presencia, la imagen de los hombres. También la mujer ha jugado un rol protagónico.
Por lo tanto, cuando uno va buscando, rebuscando, ya sea en periódicos, en libros, etcétera, etcétera, se encuentra con cientos de mujeres de que han participado activamente en diferentes momentos. Y yo estoy convencido, estoy persuadido de que no podríamos entender la historia de Santa Cruz particularmente sin la presencia de la mujer. Es más, yo creo que cada vez las mujeres van a ir ocupando más espacio. Les cito el caso de las universidades y particularmente la mía, la nuestra, que no es una excepción. El mayor porcentaje de estudiantes universitarios que tengo en la universidad son mujeres. Cerca del 70% de mujeres, 70% de estudiantes son mujeres. De 4 personas que terminan la carrera, que se forman, 3 son mujeres y 1 es varón. Y si vamos más adelante, por lo menos en mi universidad, la gran mayoría de los colaboradores son mujeres. Por lo tanto, creo que hoy por hoy, así como se dijo la década del cerebro, yo creo que este es el momento de la mujer. Y me alegra de eso, porque la mujer tiene otra formación, nuestro cerebro funciona de manera distinta. Entonces yo creo que el rol de la mujer hoy va a ser mucho más fuerte y estoy seguro que va a ir cambiando un poco el sentido de la vida en Santa Cruz. La verdad que alentador para mí que soy mujer escuchar. Sí, yo también había notado eso de que, por ejemplo, el otro día mi hija se graduó de la universidad. Y si bien ella se graduó de una carrera que es netamente femenina, pero en todas las otras carreras igual habían como, por poner un ejemplo, de 20 graduados, 2 o 3 eran varones y los demás eran mujeres. Ya me había llamado la atención y usted tiene toda la razón, ¿no?, en eso, y ojalá que vayamos avanzando mucho más. Creo que es necesario para las mujeres tomar espacios, pero que sean reales, ¿no?, porque muchas veces se quedan en el discurso, ¿no? Una de las razones por las cuales, creo yo, con modestia, por las cuales las mujeres no crecen más, es porque la mujer misma se ha puesto su techo de cristal, ¿verdad? Entonces dice, yo no puedo progresar, no es para mí la cosa. Y hay que reconocer, Tomás, que entre mujeres también, en vez de muchas veces de apoyarse, más bien le cortan la cabeza, ¿no? Entonces, si rompen ese estigma, yo creo que el crecimiento de la mujer, de la importancia de la mujer en la vida institucional va a ser muy importante. Sí, también yo creo que eso se haría mucho más multiplicador, no yéndonos a los extremos, ¿no? Porque hay este tema de que todo todo para los hombres y sin las mujeres, o todo para las mujeres sin los hombres, sino que tendría que haber un justo medio donde tanto hombres como mujeres nos sintamos, en vez de que nos sintamos antagonistas, seamos complementarios. Y realmente para mí es muy alentador que un varón esté visibilizando a una mujer, y ojalá que haya muchas otras voces como las de usted, y que también trabajemos, ¿no?, de la mano, juntos, lado a lado, para el bienestar no solo de la mujer, sino de todos y por ende de nuestras familias, ¿no? Gracias, doctor, por su mirada tan amplia del tema de género. Y ahora, ya yendo a otro tema, doctor, ¿qué cree que es ser cruceño para usted? La verdad que hay algo que debemos caracterizarlo, y es que debemos sentirnos orgullosos de ser lo que somos, ¿verdad? Pero para sentirse orgullosos de ser lo que somos, tenemos que saber de dónde venimos, qué somos y hacia dónde vamos. Por eso para mí la historia es muy importante, sobre todo para la juventud, para que conozcan todos los esfuerzos, los sacrificios que han hecho hombres y mujeres para alcanzar un derrotero definido, ¿verdad? Y esto también nos sirve de estímulo para darnos cuenta que ante la incertidumbre, las indecisiones que estamos viviendo en estos momentos, nos sirva un poco de reflexión para ver qué cosas parecidas hemos pasado en el pasado
y la hemos sabido superar. Ujú. Por eso yo digo, en mi concepto de una manera muy sencilla, Santa Cruz es imparable. Nadie nos va a parar. Y eso tiene que tener conciencia el hombre que vive aquí en Santa Cruz. Nos podrán poner murallas, obstáculos, nos detendrán, nos frenarán, pero somos imparables. Santa Cruz ya no la para. Y tiene algunas características que me hace pensar que Santa Cruz tiene un futuro muy promisorio. Fíjese usted, la localización que tiene Santa Cruz en el mapa de Sudamérica está prácticamente en el centro, está en el corazón. Sí. Somos el corazón del Cono Sur. Entonces, si usted quiere viajar a Buenos Aires, a San Pablo, a Lima, al Paraguay, no tiene más de 2 horas y media de distancia en vuelo, en un avión, ¿no es cierto? Entonces creo que Santa Cruz se va a convertir hacia... Yo tengo, después le cuento otra historia, la idea de que vamos a ser nosotros un centro importantísimo en el Cono Sur. Por eso yo vengo trabajando en un sueño, que no lo voy a vivir, por supuesto. Se llama Santa Cruz 2061. ¿Por qué 2061? O sea, 2061. Porque en el año 2061, Santa Cruz va a recordar 500 años de su fundación. Entonces, si los cruceños, los que vivimos acá, o los que vienen acá a Santa Cruz, nos trazamos esa idea de que qué va a pasar en el año 2061, que está a 40 y pocos años, estoy seguro que nosotros vamos a generar muchas ideas y vamos a tener entonces una visión cabal, exacta, de lo que queremos para el año 2061. Por eso mi mensaje en todo momento es siempre de esperanza, de fe, de saber que vamos a cumplir las cosas. Qué bueno, doctor. Yo creo que sí, Santa Cruz está creciendo cada vez más. Y yendo un poquito al tema de la ética, o sea, poniéndome a pensar en el himno cruceño, hay una estrofa que creo que a todos nos hace, se nos pone la piel de gallina cuando dice, y surge a su sombra un pueblo eminente de límpida frente y leal corazón. ¿Usted cree que en Santa Cruz realmente el corazón de los cruceños es leal? Buena pregunta. No podemos dormirnos sin mirar la realidad. Y en esta realidad tenemos que ver también cómo ha ido cambiando la cultura y la identidad del cruceño. Empezamos con la pregunta de qué es ser cruceño y bueno, nos fuimos para otro lado. De tal forma que sí tenemos un compromiso nosotros mismos, con nosotros mismos, de poder identificar exactamente los valores y principios que tiene el ser cruceño. Yo siempre digo también, nosotros tenemos que tomar determinaciones para ser lo que nosotros queremos que seamos antes que vengan otros y nos cambien ese modo de ser. Hoy, posiblemente mirando la historia, debe ser uno de los momentos en que Santa Cruz es más avasallado. Es el momento en que somos más atacados. Nos quieren destruir el alma cruceña. No lo van a conseguir. Porque tenemos también otra gran virtud y es que nuestra cultura es permeable, ¿verdad? No estamos cerrados solamente en el sombrero, en el carretón. Entendemos cómo somos personas universales. Por supuesto, con los pies puestos en nuestras raíces, pero mirando el horizonte. Y en ese aspecto, y eso creo que es un tema internacional, hemos ido perdiendo muchos valores, ¿verdad? La misma tecnología ha hecho que perdamos nosotros ese sentido familiar que teníamos ahora, ¿no? El celular prácticamente nos separa unos de otros, hablo en términos de familia o de amigos, tal vez. Entonces yo creo que desde la escuela, ahí está el centro, es donde tenemos que recuperar nosotros esa matriz social que vuelva a revalorizar lo que eran nuestros padres o lo que fuimos nosotros o lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, en este cambio cultural que hay con la globalización,
la internacionalización, la tecnología, tenemos que ser conscientes que hay ciertos valores que no los podemos perder. ¿Cuáles son esos valores? Uno es la solidaridad. Creo que la gente aquí es solidaria, pienso que es así. Tenemos un sentido alegre de la vida, somos personas que ante los desastres lo interpretamos de una manera más sencilla, más alegre, si vale el término. Somos transparentes, somos comunicativos, somos honestos, no escondemos la espada debajo de la manga, somos abiertos, somos emprendedores. Una de las virtudes que tiene el cruceño de ser emprendedor se lo debemos al centralismo. Usted sabe que con el centralismo, ¿no es cierto?, no le dieron pelota a Santa Cruz, entonces dijeron los cruceños, ¿y ahora qué hacemos? Nada, juntarnos, hacer fuerza y crear nuestras instituciones y desarrollarnos. Claro. Entonces el cruceño per se cada vez es más autonomista, porque ya no está pensando en el contrato, en el cargo que voy a tener el gobierno, no, ¿qué puedo hacer aquí en mi patria, ¿no? Entonces ese es el sentido que creo que el mensaje que debería ser, mantener ciertos principios que nos identifiquen ante los demás, no en sentido chauvinista de que yo soy el mejor, no, sino que cada persona en el mundo, en su barrio o en su ciudad, tiene que tener su propia personalidad que lo caracterice. Sí, doctor, me animé a hacerle esa pregunta porque es bien sabido que en la historia incluso los grandes imperios empezaron su decadencia cuando hubo una decadencia moral, ¿no? Entonces creo que es importante cuidar el tema del progreso, del desarrollo, del crecimiento, pero también cuidar nuestros valores morales como ser humano, como personas, como prójimo, ¿no? Entonces, por eso creo que Santa Cruz es grande y más grande va a ser si aún mantiene estos valores que incluso están en su himno, ¿no? Y los que usted mencionaba, la lealtad, la honestidad, la solidaridad. Creo que eso es lo que realmente hace grande a Santa Cruz y va a ser esa grandeza sostenible a largo plazo. Entonces, completamente de acuerdo con usted. Ahora también ya yendo a su faceta de escritor, doctor, también usted escribió la obra y Yambaé. ¿Qué nos podría decir acerca de esa obra, de la descentralización y qué reflexiones sobre el bicentenario que se acerca? Sí. Yambaé quiere decir ser libre. Y si uno acompaña la historia, otra vez volvemos a la historia de Santa Cruz, se va a dar cuenta que desde un principio hemos sido un pueblo que ha buscado su libre autodeterminación. Al principio, en la época de la colonia, porque vivíamos alejados del mundo político, del mundo económico, y entonces también los cruceños de aquel entonces, que mantuvieron el gentilicio de cruceños, hizo de que busquen ellos sus propias alternativas. Si uno acompaña el modelo de cabildos que tenían en aquel tiempo, que era la reunión de los vecinos para tomar sus determinaciones, usted va a ver de que el cabildo cruceño tenía más prerrogativas que otros municipios o que otros cabildos, justamente porque la distancia hacía de que las noticias y las leyes llegaran pues muy tarde y había que tomar decisiones más pronto. Entonces el cabildo cruceño fue más autonomista que en otros. Y así entonces nos hemos ido desarrollando. Por eso en nuestro ADN de las personas que vivimos acá fluye ese sentimiento de libre autodeterminación. Nos gusta ser libres, libres como el viento, dicen. Entonces, en ese sentido es que hemos ido avanzando de a poco. A veces, digamos, contra el Estado, a veces un poquito de ayuda del Estado, pero creo que genuinamente podemos decir con orgullo que este progreso es el producto de nuestro esfuerzo. Dicen por ahí las malas lenguas, las que están en la Bolivia occidental, de que el desarrollo de los cruceños se debe a la gente que vino acá, que ha contribuido, no lo dudo, o un dinero que vino de parte del Estado. También acepto,
pero yo también quiero decirle de que hoy en día el país come gracias a Santa Cruz, ¿no? Eso no es con el propósito de mostrarle un vano orgullo, no, pero al pan pan y al vino vino, ¿no? Entonces, volviendo ya a su pregunta, efectivamente el 14 de febrero próximo vamos a recordar 200 años en que Santa Cruz se declaró independiente. Pero esto tiene una connotación política muy importante, porque Santa Cruz se declara independiente mucho antes que se pueda crear la República de Bolivia. O sea que nosotros fuimos independientes el 14 de febrero de 1825. Luego se organizó el cabildo, se nombraron a nuestros representantes y fuimos ellos a Sucre, Charca en aquel tiempo, y fundaron el país 4 o 5 meses después. Otra cosa que también quiero que sepa la opinión pública, cuando Santa Cruz decide adherirse a la fundación de la nueva República de Bolivia, su extensión de la gobernación de Santa Cruz era de más o menos 1.600.000 kilómetros cuadrados. 1.600.000. Y Bolivia se creó juntando las otras provincias, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, y formó un territorio de 2.100.000 más o menos. ¿Qué quiero decir? Fíjese, 2.100.000 todo el territorio boliviano. Y Santa Cruz contribuye con 1.600.000. En otras palabras, cruceño, boliviano, la contribución de Santa Cruz territorialmente hablando ha sido más del 60%. Entonces, ¿qué nos vienen a exigir a veces de que nosotros no nos sentimos bolivianos? Bolivia existe gracias a Santa Cruz. Así que es bueno que los jóvenes particularmente escuchen estos datos, que son datos fidedignos, no son producto de un loco que ama Santa Cruz. Entonces, este 14 de febrero, ¿cómo podemos nosotros responder a lo que nos ha ofrecido esta tierra promisoria? Digo yo, el día 14, una bandera. ¿Por qué no una bandera verde, blanco y verde que simbolice, primero, nuestra gratitud de todos los que vivimos acá, cruceños y no cruceños, a esta tierra que siempre está abierta y nos da todo? Y segundo, que esa bandera también signifique algo así como un contrato con Santa Cruz, de seguir peleando por Santa Cruz, un compromiso por Santa Cruz. Si todos nos ponemos de acuerdo en esa idea y en ese pensamiento, reitero, Santa Cruz va a ser imparable. Sí, realmente, que concuerdo con usted. Santa Cruz es la ciudad más, en este momento, más desarrollada, como usted dice, con más producción y realmente Santa Cruz es imparable y esperemos de que siga, ¿no? Y que todos los que vivimos acá también podamos disfrutar de esa bonanza y sobre todo nuestros hijos, ¿no? Que son los que se van a quedar más tiempo que nosotros. Y dígame acerca de los problemas sociales, ¿qué es lo que más le preocupa y cómo podemos abordarlos desde la perspectiva ética? Un pueblo, una región, un país que tiene una educación precaria y atención en salud también precario, no tiene menos posibilidades de progresar en un futuro, ¿no? Entonces yo creo que las dos prioridades más importantes en cualquier propuesta política, ya sea para presidente o para gobernador o alcalde, tiene que ser la educación y el salud. Pero ¿por qué no tenemos esos avances en educación y en salud? Porque no generan votos, ¿me entiendes? Es más positivo para los políticos hacer un mercado, hacer una cancha de fútbol, que hacer una posta sanitaria. Entonces creo que en la medida en que los políticos sepan interpretar cuáles son las fuentes del desarrollo, así van a entender que la educación
es tan importante como, no sé, como dije, hacer una cancha polifuncional, por ejemplo. Entonces, lastimosamente, también un poco de manera sarcástica, lo que pasa es que nuestros dirigentes vecinales no están enfermos, pues están sanos, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ellos están más preocupados en el asfalto, preocupados en el mercado, pero cuando se enferman, ahí van a los hospitales públicos y lloran porque no encuentran cama, no hay la cantidad suficiente de médicos, etcétera, sí, etcétera. Entonces creo que las personas, y ahora que estamos en la fase eleccionaria, deberíamos nosotros exigir de que estos dos pilares, educación y salud, sea la base de cualquier propuesta política que haya, ¿no? Que es importante que tengamos combustible, sí, que es importante que tengamos dólares, sí, pero qué importante es tener camas en terapia intensiva para atender a un niño, a una persona adulta o lo que fuera. Estamos viviendo momentos cruciales, hay que reconocerlo, momentos de definiciones. Entonces yo creo de que las personas, particularmente los que vivimos acá, antes de ir pensando en la prebenda, antes de ir pensando en el cargo que pueda tener, voten con el corazón mirando al futuro. Porque si hoy no arreglamos nuestra situación y no encaminamos bien nuestros objetivos, yo creo, como lo dije en un artículo, Bolivia es un país inviable, ¿no? Sí. Es un estado fallido, de tal forma que es hoy el momento en que podemos despegar o hundirnos definitivamente. Sí, lastimosamente creo que tal vez por esa desatención que ha tenido la educación, hay muy pocos líderes de los cuales elegir, ¿no? Y yo creo que también nunca es tarde para empezar a animar a los jóvenes a que de alguna manera se atrevan a ejercer liderazgo, se atrevan a también hacerse cargo de su realidad, de su entorno, de su lugar, de su país, y que empiecen, ¿no?, a generar liderazgos jóvenes, liderazgos diferentes, precisamente a partir de la empatía, ¿no? No buscar intereses personales, sino buscar lo que originalmente era la política, lo que originalmente es el verdadero liderazgo, que es liderar para los demás, para buscar el bien común de todos. O sea, en realidad la política se creó para eso, no ha sido para ir a buscar cargos ni para poner a tus amigos en cargos públicos, sino un verdadero líder lo que tiene que hacer es buscar oportunidades y mejores días para toda la comunidad, ¿no? Entonces, ojalá que podamos empezar a construir estos liderazgos verdaderos y que le hagan bien a todos, ¿no? Estamos en ese trance. Como le decía al principio, lo que pasa es que los medios de comunicación a veces no transmiten todas estas actividades, como esta, por ejemplo, que estamos teniendo ahora, en procura de construir un nuevo liderazgo, ¿no? En el caso de la Universidad Fran Tamayo tenemos un instituto que es una escuela de líderes que venimos formando en diferentes campos de acción. El propio Comité Pro Santa Cruz ha desarrollado también un curso de liderazgo. Hablando de líderes, se nos acusa de parte de la Bolivia Occidental que aquí no hay líderes, y eso no es verdad. Hay líderes, ¿no? Y otra cosa que me ha enseñado la vida es que los líderes no es que nacen, los líderes se hacen. En el momento en que una persona es dedicada al estudio, a la investigación, tiene principios éticos, morales, altamente consolidados, se convierte en un verdadero líder. Entonces, lastimosamente, nuestra sociedad se ha vuelto muy consumista. ¿Qué quiero decir? Que aquí lo que importa es la plata. Aquí lo que interesa es quién tiene plata. ¿Qué interesa de dónde viene la plata? Lo que interesa es que el tipo tiene plata. Y ese entonces hay que respetarlo.
En el momento que dejemos un poco el sentido materialista de la vida y pensemos más en lo espiritual, en el servicio a la comunidad, en respetarnos unos con otros, en tener disciplina con nosotros mismos, esto va a cambiar. ¿Dónde está el problema? Es que todavía no trabajamos lo suficiente en la niñez y en la juventud. Exacto. Usted conoce ese dicho que dice, Camba viejo no aprende a rezar. Y es cierto eso, ¿no es cierto? Sí. Cuando uno ya está grande, ya está moldeado, ya es difícil cambiar. Sí. Pero ahí en la niñez es donde tenemos que trabajar. No solamente los profesores, los maestros, sino los padres de familia. Sí. Los padres de familia son los que educan en realidad. Sí. En cambio, las escuelas enseñan. Entonces, padres de familia asuman su responsabilidad si quieren construir ciudadanos, como dije, activos, con altos principios morales. Sí, tiene toda la razón, doctor. Y dígame, ¿cuál es su visión sobre la realidad de la ética en la sociedad boliviana? Yo veo que cada vez se viene más abajo, ¿no? Sí. No crea de que este mensaje que hay, hablo de esperanza, de fe, la mantengo siempre. A veces me siento alicaído, ¿no? Por la realidad, porque a veces da la impresión que uno está peleando contra una pared, ¿no? Pero yo tengo fe. Yo siempre le digo a mis estudiantes, escúchenme, para ser un buen médico no es solamente ser bueno pues en el consultorio. Yo lo quiero a ustedes médicos en la calle, ayudando en una feria, ayudando en un barrio, yendo en brigadas para ayudar a gente de escasos recursos. Yo no quiero a un abogado que esté metido en un bufete y vaya solamente al Palacio de Justicia y vuelva a bufete. No, quiero personas activas. Y en ese sentido, por supuesto, el principio ético es fundamental. Sí. La ética es una disciplina transversal, sea médico, sea ingeniero, lo que sea, es fundamental. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir machacando, no hay que doblegarse, porque sé que en distintos puntitos hay hongos ahí que están produciendo y están desarrollando el mismo mensaje que estamos dando ahora. La verdad, doctor, ha sido una conversación sumamente constructiva que realmente nos ha hecho ver de que hay realidades que a veces no las percibimos, pero que usted, por su historia, su trayectoria de profesional, de historiador, nos ha podido hacer ver de muchas cosas que a veces las percibimos tergiversadas. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo de hoy. Ojalá en otra oportunidad también nos pueda visitar y nos pueda hablar de otros temas. Lo invitamos a que sea parte de este proyecto ético. Es realmente, somos ambiciosos, esperamos que pueda llegar a mucho más personas, a los jóvenes y de alguna manera tal vez poder hacer algún proyecto también con sus alumnos, con la universidad, sería realmente maravilloso. Muchas gracias, doctor. No sé si usted tiene algo más que agregar. Bueno, primero que me voy más contento porque he dicho todo lo que quería decir. Segundo, la universidad está abierta. Cuando usted crea que es importante dar alguna charla, ocupar nuestro auditorio o cualquier iniciativa, cuente usted conmigo porque yo estoy en la misma línea que usted. En la medida que un pueblo tenga el sentido ético, moral, por supuesto nos va a dignificar a todos. Así que sígale, métale, no se desanime, que aquí tiene un guerrero que también la apoya. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Yo la verdad me quedo muy contenta con sus palabras. También agradezco a todas las personas que nos siguen, a las personas que ya nos han acompañado también en este espacio, que nos han dado sus historias de vida, sus consejos, sus experiencias, y esa es la idea, de poder llegar a la mayor cantidad de personas posible y decirle lo que nos dice el doctor, anímense todos, que no estamos solos, somos muchos los que todavía tenemos esa empatía hacia el otro, tenemos solidaridad
sinceridad en nuestro corazón, honestidad a la hora de hacer nuestro trabajo. Tenemos también muchas ganas de poder aportar a la sociedad. Así es que los esperamos en nuestra nueva entrevista. Muchísimas gracias.